Línea telefónica, agradezco mucho que nos tome la llamada y de verdad tengo el gusto de platicar con Tania Eulalia Martínez Cruz. Tania Eulalia es la ganadora del Premio Nacional de la Juventud por Logro Académico. Ella, bueno, pues obtuvo este premio y el galardón le fue entregado de manos del presidente de la República junto con otros 18 jóvenes que pues han sido reconocidos por el gobierno federal. Tania estudia en los Países Bajos, es candidata a un doctorado en tecnología e innovación, es maestra en ingeniería agrícola y también en biosistemas por la Universidad de Arizona en Estados Unidos. También es ingeniera en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo aquí en nuestro país. Tania, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por tomar la llamada y antes que nada felicitarte por este reconocimiento que otorga el gobierno federal. Tania, ¿qué representa recibir el Premio Nacional de la Juventud? Representa mucha responsabilidad, pero también creo que es como una forma de crear espacios. Uh-huh. Siempre hablo de esta analogía cuando era pequeña, que me decía uno de mis maestros, y tenía mucha razón, que decía que él iba a estar feliz no el día que yo siguiera sacando 10, sino el día que un estudiante más que probablemente tuviera condiciones un poco más complejas que las mías, uh-huh, pudiera sacar 10 y pudiera seguir estudiando, ¿no? Es una gran responsabilidad y también creo que ahora que he estado haciendo el trabajo doctoral de campo en Oaxaca y en otras regiones, que me he dado cuenta que hay muchas cosas que todavía necesitan trabajo, ¿no? Todavía estamos viviendo en un contexto de inequidad social. Sí. Donde hay muchos limitantes y me encantaría, por ejemplo, una niña que conocí hace unos meses en una de las comunidades de padres campesinos que no fueron a la escuela y cuya familia normalmente va a Estados Unidos cuando terminan la escuela primaria, la educación, sí, la escuela primaria, porque ya no hay más acceso a oportunidades, ¿no? Y decía, ¿cómo podríamos hacer para que gente como esta amiguita mía pudiera terminar una carrera o hacer algo diferente en su vida, que no tuviera que emigrar, ¿no? Para mí, por eso digo que es un gran compromiso. ¿Y se puede, Tania, se puede en este momento? Bueno, evidentemente nos dices que no, pero me parece que es muy importante hablar de tu propia experiencia, de tu propio camino, porque hoy vemos tu currículum y es impresionante y vemos tus logros y pues nos hacen sentir orgullo de lo que has logrado. Pero ¿qué tanto lo has logrado tú sola? ¿Qué tanto lo has logrado gracias al apoyo que brinda el Estado mexicano? ¿Cómo es ese camino que a ti te ha llevado a recorrer el mundo, pero tu esfuerzo ha sido impresionante? ¿Cómo lo has logrado tú? Pues siendo exageradamente perseverante y terca, ¿no? Sí. Primero, pues Chapingo, creo, es una universidad que cobija a muchos estudiantes que vienen de diferentes partes de la República, ¿no? A mí me tocó la fortuna de pasar el examen, también con mi esfuerzo, claro, pero como que ahí empieza todo y empiezas a ver, yo creo que parte de todo es que creas que puedes hacer cosas diferentes. Uh-huh. Y lo digo de esta manera, porque por ejemplo para mi abuela, sí, salir del pueblo ya era un universo inmenso. Ella no se movilizaba tanto, ir a la ciudad de Oaxaca cuando todavía estaba viva significaba demasiado. Para mi madre, igual, el haberse movido muy chiquita hacia la ciudad también fue inmenso. Para mí, el saber que podía moverme hasta incluso otros países, uh-huh, dije, pues quiero hacerlo, quiero hacer algo diferente, ¿no? Y también el parte de hacer algo diferente es que decía que quiero influir y hacer un nombre, tengo que echarle muchas ganas, ¿no? Mis papás son muy trabajadores, lo que quieras, pero tampoco son muy famosos. Entonces tenía yo que construir ese nombre, ¿no? Y es como en esta trayectoria en la que me encuentro de fortalecer mi nombre. ¿Quiénes han contribuido? Sí. Pues para la maestría definitivamente fue una beca del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero también hubo cooperación de la industria privada de México. Cuando decía lo del voto de confianza fue bastante interesante porque está
chica cuando postulé esta beca tenía muy poca experiencia o casi nada. Y contando un poco toda esta historia de adversidad y otras cosas personales, cuando me cierran la puerta porque no llegaron mis resultados a tiempo, sí pasé el examen, pero no tenía un comprobante para decir, pasé mi examen. Hago una carta toda emotiva y la leen un par de personas y dicen, queremos darle un pase a entrevista a Tania. Me dan el pase a entrevista y me dicen, te vimos y la beca era tuya. Pero también empiezan ellos a visualizar que no todos crecemos en las mismas condiciones, aunque tengamos mucho entusiasmo, y empiezan a crear este taller para estudiantes indígenas y es como otros chavos se van a estudiar a Estados Unidos. Después entiendo que con esta beca de Prometi, primero CIESA estuvo administrando el programa de becas de la Fundación Ford, porque no había una iniciativa como tal dentro de nuestro estado mexicano que apoyara a los estudiantes indígenas, ¿no? Estoy hablando ya de educación posgrado, y logran hacer una convergencia ahí con ASIC, CDI y el CIESA. Y es también como yo logro insertarme de alguna manera, ¿no? Y porque también vas aprendiendo las estrategias de postular, ¿no? Porque cuando vas postulando a las universidades, y sobre todo si son privadas o fuera, no solamente es el dinero que necesitas para tu colegiatura, para tu manutención, para el seguro médico, también es quién va a financiar lo que quieres estudiar. Claro. Entonces, ahí también aparece para mí el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, con quienes hago la tesis hoy, soy su estudiante, y empiezo a seguir algo con ellos, ¿no? Y también eso me permite abrirme más puertas. Ha sido como una cuestión también de empezar a jugar estratégicamente y tocar puertas estratégicamente, que sí, muchas se te cierran y a veces estás muy cansado, pero sigues intentando, ¿no? Afortunadamente, porque para mi caso también, en un momento cuando renuncié a mi trabajo y dije, me quiero meter este rollo de investigación, pues dije, bueno, estoy sola. Con eso ya de alguna manera, si no tengo que comer o de qué vivir, pues soy yo. Pero si hubiera tenido responsabilidades, otra historia hubiera sido, ¿no? Completamente. Y también afortunadamente mis papás pues son independientes. No les pido, no me piden. Y eso ya es una gran ganancia, que a diferencia de muchos compañeros chapingueros, cuando terminaban la universidad, pues también tenían que apoyar a la familia, ¿no? Entonces eso también hace tu historia completamente diferente. No tienes esa libertad. Exacto. Y ese es un tema importante, el de la libertad y también el de los horizontes, porque tú decías hace un momento, para mi madre, para mi abuela, el llegar a la ciudad de Oaxaca era un gran logro. Ese era su horizonte, ¿no? Hablando en un término real. En este momento, porque ya estamos hablando de tu generación, Tania, en ese contexto, ¿qué tanto han cambiado los horizontes de las personas de donde tú vienes? Tú vienes de Tamazulapan, del Espíritu Santo, una población mije del estado de Oaxaca. Mira, ahora ya hay preparatoria, entonces la gente ya no quiere emigrar hasta que termina la preparatoria, pero todavía sigue habiendo migración y todavía se sigue enfrentando el problema de si voy a estudiar a la universidad, cómo la voy a estudiar y dónde la voy a estudiar. Y no hablaría específicamente de mi comunidad, porque ha habido también mucha influencia de remesas y la migración a Estados Unidos, pero hablando de otras comunidades pequeñas o más pequeñas que he conocido ahora con el trabajo de campo, y te das cuenta que necesitas invertir más, y no solamente se trata de invertir en planteles educativos o libros, ¿no? Sino también cómo asegurar que una familia sea estable lo suficiente para que pueda ir a la escuela. Volvemos a la garantía de mi abuelo de hace muchos años, que cuando él tenía más hijos, pues más gente le ayudaba en el campo, ¿no? Sí, claro. Pues la escuela cuando, ¿no? Y o sea, las bocas que tenía que alimentar le ayudaban a alimentar. Pero todavía. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos niños sean libres de poder ir a la escuela? Pero también tenemos que prestarles escuela, ¿verdad? Y también motivarlos, ¿no? Sí, desde luego. Por supuesto, que vean que hay un beneficio en asistir a la escuela y que no tienen que emigrar para pues buscar un trabajo en donde no importa si tienes estudios o no, ¿no? Al final de cuentas. Tania, ¿cómo percibes tú el conflicto magisterial en Oaxaca? Mira, es un tema bastante complejo. Sí.
yo creo, desconozco, voy a ser muy sincera, sí, completamente todo lo que implica la reforma educativa. Correcto. Y todas las demandas de los maestros, pero lo que sí puedo decir después de estar en varias comunidades y leyendo el material que varios estudiosos han hecho es que si estamos hablando de una reforma administrativa, no solamente debe ser administrativa, también tenemos que garantizar que haya condiciones y espacios dignos para que nuestros niños puedan ir a la escuela, ¿no? Y hablaba yo en un momento de educación intercultural, ¿no? Hablamos de qué tipo de educación quieren nuestros pueblos. Y eso, no sé, es algo que quizá tendríamos que visualizar nosotros, ¿no? Mis papás me decían, uno de mis tíos me decía más bien hace unos días, cuando empieza todo este proceso de educar a los pueblos indígenas, se veía la castellanización como una vía de desarrollo. Y creo que va más allá de eso, ¿no? Creo que va tomando en cuenta toda la cuestión cultural, qué es lo que nuestros pueblos quieren, ¿no? Qué visión de desarrollo ellos tienen y qué tipo de educación también ellos quieren. Sí, sin lugar a dudas, una visión que no se imponga, ¿no? Desde el centro de un país, desde... Sí, así es. Y los maestros de educación indígena al final terminan jugando un papel esencial, ¿no? Porque pues yo me acuerdo de mis papás que tenían que hablar en mije a veces para dar las clases, o muchas veces más bien porque los niños estaban aprendiendo a hablar español. Así es. Tania, por último, preguntarte sobre lo que dijo el presidente de la República, ese llamado a no contagiarse del desánimo y del pesimismo. ¿Percibes eso en los jóvenes mexicanos? No sé si es pesimismo, pero podría decir que muchas veces estamos desanimados, ¿no? Pero creo que tenemos que ser activos, constructivos también. Y no significa que tengamos que callarnos cuando no estamos contentos con algo. Yo creo que significa que tenemos que expresarnos, hablar, pero también hacer, desde las diferentes áreas en las que estemos. Y a veces también creo que el panorama puede parecer muy desolador, pero tenemos que echarle ganas. Y sí, me gustaría de alguna manera que pudiéramos ser un poco más proactivos y activos. Pues Tania, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, compartir tu experiencia, compartir tu visión sobre lo que vive el país, sobre el camino que hay que seguir para, no solo para sobresalir, sino para aportar algo importante a nuestra sociedad. Y bueno, pues no solamente agradecerte, sino felicitarte, no por el reconocimiento, además del reconocimiento, por todos los logros que has tenido y que seguirás cosechando, y que bueno, pues nos harán sentir orgullosos, pero además dejarán, porque además tu trabajo se aplica, ¿no?, en nuestro país y en nuestras comunidades, dejarán y se van a aplicar tus conocimientos en algo positivo, en quien verdaderamente lo necesita. De verdad, Tania, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Un fuerte abrazo. Tania Eulalia Martínez, y es Premio Nacional de la Juventud 2016.